sino que digo palabras de verdad y cordura. ¿Quién lo dijo? No estoy loco, sino que digo palabras de verdad y cordura. ¿Alguien sabe quién lo dijo? Pablo. Sí, fue el apóstol Pablo, concretamente en Hechos 26, durante su defensa ante el gobernador Festo y el rey Agripa y su hermana Berenice y todos los allí presentes. Y quiero leerles este pasaje, que os leeré, que después me lo pondrán aquí, porque hace un tiempo, si no el verano pasado el otro, yo lo estaba leyendo y me conmovió. Personalmente, es que incluso me emocionó y me sentí como que en ese momento yo con Pablo pues tenía una sensación cariñosa hacia él por todo lo que le estaba pasando. Realmente pensé, madre mía, porque no sé por qué visualicé la escena tan clara que dije, Dios mío, lo que está pasando Pablo en este momento tan difícil. Y me transportó en el tiempo. Pablo estaba en peligro de muerte hasta el extremo de que habían sus enemigos, 40 hombres completamente, habían jurado no comer ni beber hasta verlo muerto. Y todo así se llegó de coraje y valor y siguió testificando que Jesús era el Mesías resucitado. Fue el propio Jesús, en textos anteriores a esta escena, que le había dicho ya en Jerusalén, le dijo, de la manera que has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo habrás de dar en Roma. Voy a hacer un poquito de, claro, es muy largo todo lo que, hasta llegar a este pasaje, hay unos pasajes anteriores, y estaba Pablo había ido a Jerusalén. A Pablo tenía muchos enemigos, sobre todo entre los judíos, tenía muchos enemigos porque, primero, hablaba de Jesús resucitado, segundo, que si no seguían las normas de Moisés, estrictas, que si circuncisión, bueno, muchas cosas que si luego lo leéis, os invito a leer el libro de Hechos y las cartas de Pablo, estaban buscándole cualquier momento para matarlo. Y en ese momento, pues él había ido a Jerusalén y había hecho dice, mira, ves con unos cuantos hermanos de aquí y hacer unos votos y verán que tú pues sigues igualmente y que estás en todo lo que se dice respecto a la ley de Moisés. Pero aprovecharon para decir una mentira, que él había introducido en una sinagoga a un griego que se llamaba, no me acuerdo el nombre, no se me ha ido el nombre, y que lo había introducido en la sinagoga. Era una de las pruebas que tenían los judíos para poderlo condenar a muerte, porque los romanos dejaban en cuanto a las cosas de la religión, pues ahí tienen un poco de libertad, no se metían. Unas cosas de las cosas de César y otras cosas de las cosas de la religión. Pero realmente sí que permitían que una persona fuera a muerte, o sea, condenada a muerte, si entraba en una sinagoga un gentil. Si un gentil, un no judío, entraba en una sinagoga. Aprovecharon esto y, bueno, ya todo fue, ya veis, todo se fue de boca en boca. Pablo condenado a muerte. Pasó por unos procesos. Primero fue ante Ananías, lo llevaron después a varios gobernadores, entre ellos estuvo Félix. Todo ello porque es una cosa, Pablo dijo que era ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana también porque había nacido en Tarso, que era una ciudad de Cilicia, que era lo que antiguamente era Turquía, ¿no? Y lo que ahora sería Turquía, antiguamente era eso. Y era una ciudad romana, entonces tenía ciudadanía romana. Gracias a eso no lo pudieron en aquel momento ejecutar. Y cuando él apeló de que era ciudadano romano, cuidado, los gobernadores romanos tenían que tener mucho cuidado porque no se podía condenar a una persona, a un ciudadano romano, mejor dicho, si no había pasado por un juicio. Con todo eso hubo un procedimiento de pasarlo de uno a otro y tal, y escondiendo a Pablo, intentando que no lo mataran. Habían jurado que lo matarían. O sea, no comerían ni beberían hasta verlo muerto. ¿Qué situación Pablo debería de estar pasando? Hasta que luego ya llegó, primero aquí está en presencia de Festo, como he dicho, Berenice, el rey Agripa, bueno, todo una pompa impresionante. Entonces, antes de llegar ahí, había pasado también por otro gobernador, Félix, y ahí también me tocó porque Félix le hacía que viniera y le explicara del Evangelio, le explicara de lo que Pablo, del reino de Dios, y yo pensé, mira, Félix, pues parecía
parecía que tenía ganas de convertirse. Y luego Pablo descubrió que todo era por dinero, que lo que quería de Pablo es que a ver si sacaba dinero para ponerlo libre. Qué triste, ¿no? Cuando Pablo con toda su emoción, y eso lo tenéis que ir leyendo, porque os invito a que leáis los hechos, las cartas de Pablo, y lo vayáis descubriendo. Cuando llego aquí, ya en este momento estaba Festo, que ya no sabía qué hacer con Pablo, porque Pablo ya se vio ya que, bueno, me matan. O sea, si no digo apelo al César, claro, apelar al César es llevar el juicio a Roma. Entonces, se les concedió y Festo tenía aquí un preso que decía, bueno, yo no lo veo de muerte, ¿por qué lo tengo? Todo es cuestión de las religiones. Entonces, de la religión judía, mejor dicho. Entonces, en ese momento, tenían una entrevista de Agripa, que tenía que venir a ver a Festo, y claro, Festo se lo explicó a Agripa, y vamos a ver, estoy deseando ver qué pasa, qué me va a explicar, qué es lo que pasa aquí, todo muy curioso, ¿no? Y bueno, ellos fueron, y aquí como dice la palabra del Señor, pues en Hechos, que con toda la pompa, el rey Agripa, nieto del rey Herodes II, Berenice, su hermana, que parecía ser que tenían una relación incestuosa, y bueno, es lo que dice la historia, y con toda su pompa y todos allí los presentes, no os podéis imaginar Pablo solo ante su defensa. Dice así, él primeramente había hecho, aquí antes de llegar a este texto, había explicado cómo su conversión y todo lo que él era antes, y llegar hasta este momento, dice, cuando Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí leemos esto. Y entonces yo le dije, Pablo está diciendo allí a todos, está explicando su testimonio, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron, que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, a ver, diciendo estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, ya, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, y se refiere a Agripa. Entonces mira a Agripa y le dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, diciendo, por tan poco me vas a persuadir de ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, a los que se había sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría haber este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bueno, me quedo con esta lectura y ahí iremos diciendo, refiriéndome a ella. Y eso, ¿por qué este pasaje? Pues bueno, porque en ese momento me tocó muy personalmente. Y ahora voy a, que es la lectura, la tenía aquí. Y
Y como he dicho antes, Pablo estaba pasando una situación extrema. Llevaba ya bastantes días ya en la cárcel, bueno, y con esa tensión de que mi vida depende de un hilo. Pero él, y eso como, a pesar de todas esas dificultades, vemos tan real lo que sus escritos dicen. El Señor estuvo a mi lado, o todo lo puedo Cristo que me fortalece. Digo porque me hizo empatizar de manera muy cariñosa hacia Pablo, ver esta situación y que todo lo hacía por amor y entrega a los demás. Y digo que si esto me pasó en este momento, fue porque fui conociendo más a Pablo a través de sus escritos. Fui conociendo más al autor. No era así cuando yo me convertí. Yo cuando me convertí hace 50 años o cuando me casé hace 41, Pablo no era santo de mi devoción. Precisamente porque tal vez no lo conocía, y todo lo que oía de Pablo, pues era, pues a mí, era que la mujer, la situación de la mujer en la iglesia, pues esa, no podía hablar, no podía orar, no podía ir. Claro, en mi iglesia, de verdad, en mi iglesia yo me sentía que discriminada por ser mujer, realmente, y siempre negaban a Pablo. Entonces yo tengo que decir que yo soy la mayor de 5 hermanos, pero yo no he tenido en mi casa, por ser mujer, una discriminación como en otras situaciones en aquel tiempo, cuando yo era joven, pues sí que lo había. Ni tampoco por mi profesión, precisamente, pues no me sentía menos remunerada económicamente por ser mujer. Un maestro y una maestra cobrábamos lo mismo. Realmente en la escuela donde yo he trabajado siempre, hemos sido la mayoría mujeres y encima pues la directora también mujeres. Bueno, me he sentido en una situación en cuanto a eso, nada discriminada. Tengo que reconocerlo. Pero sí que cuando iba a la iglesia me sentía discriminada por ser mujer. Yo, en la iglesia, pues había una reunión de culto libre y solo podían hacerlo los hombres. Y a veces yo tenía ganas de pedir una canción y tenía que decir, cuando ya era mi marido, sí, este cántico me apetece cantar, ¿lo puedes pedir por mí? Claro. Y luego decía, la mujer, para orar que lleve velo, ¿vale? Nos poníamos velo, pero no nos dejaban orar. Pues bueno, ¿qué es estas interpretaciones? Pero yo las vivía así. Y yo decía, a mí el Evangelio no me hace sentir eso. No siento que Jesús me discrimine de esta manera en los Evangelios. ¿Y qué está pasando? Yo veía en la iglesia bautista que la mujer no tenía esa discriminación ni en las iglesias pentecostales, en algunas de las que había entonces. Y os oraba por mi iglesia para que esto no pasara, la verdad. Y ya os dije, no era santo de mi devoción, pero porque me costaba entenderlo en esa interpretación, y como siempre se me halagaba Pablo, y yo pues entonces tampoco. Yo he ido conociendo a Pablo, como Ana dice, ando tú personalmente, a través de sus escritos, he ido conociendo al autor. Y hay una escena que me encanta, que es cuando Pablo quería ir a Asia a predicar el Evangelio, y el Espíritu del Señor le dijo que no. Y no lo entendía hasta que tuvo una visión por la noche. Y un macedonio se le presenta, le dice, ven, ayúdanos. Un macedonio que ahora sería pues lo que es Europa, o sea, Berniza Asia y Europa, que estaba cerca de Grecia, Macedonia, tocando a Grecia, casi que pertenecía en aquel tiempo a Grecia. Y ven y ayúdanos, Macedonia. Pues Pablo no se lo pensó 2 veces. Se fueron, el Señor nos llama, allí a Macedonia. Vamos a Macedonia. Cuando llegan a Macedonia, allí no hay ninguna sinagoga, porque no había los suficientes judíos, el número de judíos para poder hacer una sinagoga, para poder eso, o sea, tenía que haber más número de judíos. No hay sinagoga, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos podemos reunir con algunos judíos? Porque realmente ellos iban al principio a los judíos. Y entonces, ¿dónde vamos? Habían oído hablar, pues bueno, vamos el sábado, pues vamos a ver, a la orilla del río, que se puede encontrar gente. Y sí, encontraron un grupo de oración que se reunían el sábado, pero todas eran mujeres, porque lo que yo he leído en ese texto, no había hombres. Y Pablo se reunió con ellas, Pablo les habló, y allí se convirtió Lidia, que si leéis el pasaje, es precioso, y allí se formó en la primera iglesia de Europa, Filipos, que luego vino Tesalónica, Corintios, todo. Pero fue a
través de un grupo de mujeres. Y Dios escuchó las oraciones de ellas. Y Dios le dijo que no se fuera a Asia, que era muy importante ir a Macedonia. Entonces había un Pablo que no tuvo por menos que aquello eran mujeres. Entonces también he ido descubriendo que esa discriminación, cuando él hace en sus escritos, que lo mismo, anterior somos, no hay ni griego, ni escita, ni hombre, ni mujer, ni judío, o sea, que todos somos unos ante Dios. Y hay otros escritos donde él habla de las colaboradoras de él, mujeres, y las tiene como muy importante su colaboración. No era que les fregaba los suelos ni les ponía de comer, en el Evangelio. Y eso lo he ido descubriendo. ¿Por qué? Porque a través de la lectura descubres al autor. Y lo que más me motivó de Pablo y lo que más me he admirado de Pablo es la admiración que él tenía por el Señor Jesús. Pablo me ha ayudado a conocer más a Jesús. Tenemos en el Evangelio, no olvidemos, el retrato perfecto de Cristo. No hay ninguna imagen. Yo cuando veo imágenes de Jesús pienso, qué error. No sabemos cómo era Jesús. Realmente la Biblia no ha querido que sepamos cómo era Jesús. Pero el retrato mejor que tenemos es el Evangelio. Leer los Evangelios para conocer a Jesús. Pero la interpretación de esa foto, que te da detalles, la tenemos en las cartas, en el Nuevo Testamento, que no quiero menospreciar ni mucho menos a Pedro y a Juan, que son y Santiago, pero las que más cartas tenemos y el que más ha escrito, pues ha sido Pablo. Y realmente Pablo me ha ayudado a conocer a Jesús, y mucho. Y eso es lo que le agradezco. Pero también agradezco cómo era él. ¿Qué sabemos de Pablo? Bueno, habrán hablado ya también, que nació en una familia judía, de una familia acomodada, y en Tarso, posiblemente nació entre el 5 y el 10 de la era de Cristo, y era hijo, instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, fariseo. Él mismo dice en Filipenses, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Su estado civil no lo dice, no lo especifica. Posiblemente era viudo porque para ser rabino era una condición el que estuviera casado. Pero no voy a decir porque no lo sé. Eso es lo que se supone. Parece que Pablo tenía 25 años cuando se convirtió. Y eso sí, todos sabemos que no tuvo el privilegio de estar con Jesús, como los demás apóstoles. No pudo estar presente. Pero sí tuvo la experiencia maravillosa de ver a Jesús resucitado, de que el Señor se le manifestase resucitado. Y eso fue lo que cambió su vida. Hizo de perseguir, un cambio radical, de perseguir a la iglesia con todo su celo, a defender la fe en Jesús con toda su vida. Y el mismo Pablo lo dice en Hechos 22. Yo perseguí este camino hasta la muerte, detenía igual hombres que mujeres, los encerraba en prisión. Pero fue él quien recibió directamente del Señor el conocimiento del Evangelio. Estuvo en Arabia durante 3 años después de esa aparición, cuando Jesús se le aparece en Damasco. Y él mismo dice que recibió, y no de hombre alguno, el Evangelio y todo el conocimiento, sino que fue por el Espíritu Santo, Dios mismo, quien le habló y se lo explicó. Entonces, dice, tuve el privilegio de estar en el tercer cielo y que el Señor le hablase personalmente y también por el Espíritu Santo. Dios le dio dones de sanidad, de profecía, de enseñanza. Fue lleno del Espíritu Santo y es tan grande el cambio radical que hizo en su vida, que su misión era otra que predicar a Cristo, su muerte y su resurrección. De su muerte nadie le contradecía, pero de la resurrección, y ahí estaba el problema, y ahí estuvo la lucha, y este pasaje es uno de los ejemplos. Pablo no se dejó amedrentar por los peligros y los enemigos que querían muerto. Y también fue muy criticado por sus adversarios, porque no era atractiva su manera de vivir. Sufrimiento, siempre en la cárcel, peligros de muerte, apedreado, naufragio, pobreza, le desprestigiaron, como que eso no es digno de que Dios estaba con él. Eso no es victorioso. No era un ejemplo a reflejarse, ni
nadie quería. ¿Quién le apetece estar en su lugar? Lo aprovecharon para criticarle. Pero Pablo se defiende y es admirable su defensa. Como amaba a Jesús, para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esa admiración que Pablo sentía por Jesús es lo que me ha conquistado como persona y lo expresa muy bien en sus epístolas y en su vida. Y eso es lo que pide también de nosotros. Nos pide que andemos como Jesús anduvo, que hagamos el bien y que nos amemos unos a otros. Eso es el resumen, si podemos decir, de lo que él siempre nos quería transmitir. Él siempre, su vida ha sido sacrificio y entrega y era muy servicial. Y ahí hay otro pasaje que digo, mira, no sé si todos habéis leído, cuando el naufragio, ya cuando él va para Roma, ¿no? Y acaban, bueno, Dios le prometió que los iba a salvar y que se hacían todo lo que Pablo decía, porque Pablo, y todos se salvaron, no se perdió nadie, la nave sí, pero acabaron en naufragio en la isla de Malta. Y allí, cuando, claro, venían, ¿cómo podéis imaginar de qué eso? Cansadísimos, sobre todo, ahora me refiero a Pablo, enojado, que incluso pues quisieron hacer una hoguera para calentarse. Y después de lo que él había sido el protagonista de la salvación de todos, que de verdad que había tenido un protagonismo muy importante, la persona como era él, se dedicó a coger ramas para servir a los demás que se hicieran una hoguera, cuando podía haberse sentado y, bueno, a ver, había esclavos allí también y había que los había salvado, imagínate, venga, a hacer una hoguera. Y él se dedicó a coger las ramas para que se calentaran. Era servicial, no tenía en cuenta. Él era una persona que, os digo, podía haber trabajado de lo que hubiera querido porque era muy culto. Era un hombre que estaba viendo también de las diferentes ciencias, filosofía, teología, todos diréis, era un hombre que no le costaba nada, pues servir, porque así se ha dedicado a servir, porque quería ser ejemplo de Jesús. Jesús vino para servir y no para ser servido. Y él fue un ejemplo de su vida. Y ese detalle a mí me gustó porque encima el pobre, después de eso, le pica una serpiente. Y todos pensaban, ya está, este es pecador, para la serpiente, ahora se va a morir. Esto es una señal de que Dios lo va a castigar. Sin embargo, vieron que no se moría y pensaron, pues este es un Dios, aquella gente de allí. Pues claro, esto es y bueno, todo lo contrario, ¿no? Pues les ayudaron y tal. Pero bueno, este ejemplo, ¿no? de lo servicial que era Pablo, pues eso lo llevó toda su vida. No se quiso hacer superior a los demás. Era una persona humilde. Y, como he dicho antes, fue el apóstol de los gentiles, de los no judíos. Aquí estamos nosotros. Ya le dijo Pablo a Ananías, cuando Pablo quedó ciego por aquella visión que tuvo, y Ananías, cuando lo tuvo que recibir para imponerle las manos y orar por él, pensó, Señor, ¿pero quién me trae? Si este hombre es el que más daño nos ha hecho. Y Jesús le dijo, Ananías, es el instrumento escogido para llevar mi nombre delante de las naciones, los reyes y los hijos de Israel. Yo le haré ver lo que habrá de sufrir por mí. Todos los habitantes de Asia, judíos, griegos, pudieron sentir la palabra del Señor. Dios hacía prodigios extraordinarios por medios de Pablo, dice Hechos. Y el mismo Pablo dice, como he servido al Señor con toda humildad y pruebas que han caído sobre mí por las insidias de los judíos. Y continúa diciendo, en cada ciudad el Espíritu me advierte que me esperan prisiones, tribulaciones. Al mismo tiempo la vida para mí no tiene ningún valor mientras acabe la carrera y cumpla el servicio que he recibido del Señor Jesús. Cuando lees y vas conociendo este ministerio por amor, ¿y quién ha escrito el más bello poema de amor que ahora se ha hecho universal? En Corintios 13 lo escribe Pablo, pero es que él lo escribe porque él quiso que esa fuera la meta de su vida, el amor, y el amor a Jesús, y el amor a los demás, porque él amaba al prójimo. Y por eso también, como Jesús vino y se entregó por nosotros, él quiso despojarse. Él hace también en Filipenses y Colosenses unos bellos poemas también de la encarnación de Jesús y la exaltación, como Jesús se despojó. Y Pablo dice, yo me despojo, lo dejo todo sin valor, nada tiene valor para mí, sino el servir y predicar a Cristo. Entonces, igual que Jesús se entregó por nosotros y nos sirvió, él quería que su vida fuera un ejemplo de la vida de Jesús. Seguir, imitar a Jesús. Eso es lo que se propuso. Y
Y entonces dice también, porque lo ha dicho Abraham, él mismo dice en Corintios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y he dicho que antes Pablo sufrió el menosprecio. Había también lo que ya en aquel tiempo, los falsos profetas, que había gente que distorsionaba el Evangelio y gente que se aprovechaba económicamente del Evangelio. Y critican a Pablo. Y Pablo los llama los superapóstoles, en plan irónico. Y le decían que Pablo no tenía glamour, no era alto, era más bien bajito. Y parece ser que bueno, pues buscaban cualquier pretexto para criticarle. Y Pablo dice, porque él mismo dice en Gálatas, hay quien dice que las cartas mías son severas y enérgicas, pero que la persona es débil y la oratoria no vale nada. Así lo criticaban. ¿No creéis que todo tenía? ¿De la salud era débil? Pues sí. Tenía una parte, como dijo Abraham, que a él le ocasionaba sufrimiento y un sufrimiento crónico. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ha sido su experiencia y él lo transmite así. Y demostró ser muy fuerte, todo lo contrario. Pablo no era débil, era una persona muy fuerte. Y pudiendo tener un estatus de vida muy diferente, en plan cómodo, él no lo escogió así. Fueron pocas las veces que estuvo cómodo, él lo dice. Me sé adaptar a lo mucho y a lo poco. Me he hecho de todo para todos para servir a Cristo. Pero lo más que tuvo fue problemas, fue desacreditado, vivió con dificultades y mucha cárcel. Y ahí lo criticaban que eso no era sinónimo de estar Dios con él. Pues no es así, porque dice Pablo, yo lo he escogido y él se defiende magistralmente. Nunca se ha aprovechado de los creyentes, sino que ha trabajado. Sabéis que se dedicó a hacer tiendas, ¿no? Y cuando podía tener un trabajo, porque quisiera de muchísimo más remuneración, pero él la había escogido así para servir, pero no quiso que nadie dijera que se aprovechaba de los creyentes. Y trabajó a los momentos que tuvo, que también, pues que lo tuvieran que mantener. Ha habido de todo, pero él aprovechaba para trabajar y lo decía. Y si lo lees, lo ves. Era un hombre que se cansaba, que trabajaba, que sufría, pero que era fuerte. Y todo lo hacía por amor. La energía que tenía grande era el Señor Jesús. Su amor por él. Pero eso es lo que a mí me ha transmitido Pablo. Y se lo agradezco. Se lo agradezco mucho, porque sus cartas me llevan a eso. Y por eso os invito a que tengáis pasión para leer las cartas de Pablo, porque os hará sentir más admiración por el Señor Jesús y a conocerlo más. El apóstol que estuvo más en prisión fue el que luchó y expresó la libertad que tenemos en Cristo. Y Pablo dice, habéis de saber, hermanos, que esto que me pasa a mí ha favorecido el progreso del Evangelio, porque toda la sede gubernamental y otros lugares han visto bien claro que estoy en prisión por causa de mi fe cristiana. Mas a mí, el encarcelamiento ha impulsado un gran número de hermanos a ponerse en las manos del Señor y proclamar el mensaje de Dios abiertamente y sin temor. Esa era la consecuencia de lo que él estaba pasando. Había unos resultados, y era que la gente incluso estaba más abierta a predicar, a hablar del Señor y sin temor. Y otra cosa que también hablaba, continúa diciendo que por sé que gracias a vuestras oraciones, con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, todo contribuirá a mi liberación. Qué importante es la oración. Y Pablo lo recalca. Pablo recalca, siempre pide, si lo veis, que oren por él. Y a veces te puedes presentar, y Pablo necesitaba oración con esa relación que tenía tan personal con el Señor. Pues sí, porque él no se sentía un superhombre. Él necesitaba de la iglesia, él necesitaba de los hermanos. Él era una persona muy sensible y además no se consideraba el mal, sino que la iglesia, como él también lo refleja y dice es un cuerpo y él era uno más,
y él necesitaba de los demás, y especialmente cuando no los tenía cerca, porque le ayudaban incluso en las circunstancias. Hoy, perdonadme, cuando hacía los viajes, porque fue el apóstol que más ha viajado, más kilómetros ha hecho, lo sabéis, ¿no? Y más, bueno, ha predicado el Evangelio, si realmente es el misionero, podríamos decir, el apóstol misionero, le podríamos poner el título, ¿no? También. Y, ay, no sé si me ha leído, pero que estaba necesitada de la oración, y lo recalca muchísimo, de los demás, porque es importante, igual que aquí nosotros, es importante la oración, es importante que oremos los unos por los otros. Nadie está exento de ser mejor que otro, ni nadie puede decir yo no te necesito, todo lo contrario, nos necesitamos. Y la oración comunitaria pone la fuerza y el valor y el resultado, porque la fuerza y el valor y el resultado está en la oración. Fuerza, valor y resultado está en la oración. Bueno, Pablo nos exhorta a que no nos rindamos y que expresemos nuestras emociones y nuestras necesidades a Dios. Y él lo hacía y nos lo dice, y en la oración es como se expresa, ¿no? También cada uno personalmente. Toda la vida para él, dice Pablo, es un regalo. Ha aprendido el contentamiento en lo bueno y en lo malo, porque su dependencia estaba en aquel que le fortalece. Jesús, su vida estaba enfocada en la representación de la vida del Señor. Su mirada estaba en el cielo, donde Jesús reina como rey y esperamos su venida. Os animo a que leáis las cartas del apóstol Pablo, porque os ayudarán a conocer más a Jesús. ¿Me podéis decir alguna de las cartas? Tenemos Romanos, es el que más escribió. Hay bastantes, todas en ellas se complementan. Y como he dicho, es el apóstol misionero, ¿no? El que odiaba y perseguía al Nazareno, entregó su vida por él. ¿Qué he aprendido de Pablo? Pues he aprendido mucho. Y este pasaje a mí me tocó muy personalmente, porque con ese deseo que Pablo tenía de que todos, no solo aquí presentes, sino todos conocieran a Jesús. Y eso me tocó porque dice, yo también quiero que aquellos que me rodean conozcan a Jesús. Y eso que nos tenemos que... Y en ese momento pensé, ¿cuántos hay que de los que yo conozco no lo conocen? ¿O cuántos hay que yo quiero y oro por ellos para que lo conozcan? Pero claro, a veces dices, ¿por qué hay tanta falta de ganas de conocer al Señor? ¿Por qué ahora? Yo me acuerdo cuando era joven, era diferente, no sé, nos encontramos que... Pero ahora hay no hay ese deseo de conocer a Dios. Y nos encontramos con muchas dificultades también nosotros. Pero tenemos nuestra vida. Y es ahí que no es fácil, porque a veces realmente donde tenemos la lucha es en nosotros mismos, en nuestra vida, porque es lo único que nos puede ayudar a predicar. Y no es fácil. Por eso Pablo tenía en su contexto las dificultades con los judíos, con los enemigos, aquí y allá. Nosotros vivimos en otro contexto diferente, pero nuestro contexto no nos exige de tener dificultades. Y la primera es con nosotros mismos. Ser imitadores de Jesús no es fácil. Y ahí tenemos una lucha. Entonces, es nuestra vida la única que puede ayudarnos a predicar. Porque ahora la gente ya está saturada de toda información. Y es con nuestro ejemplo y con nuestros hechos como podemos ayudar a que otros conozcan a Jesús. Nuestra parte misionera, esa es la que quiero que en ese texto Pablo me tocó primero de manera cariñosa, al verlo allí solo, no estaba el Señor con él, pero las circunstancias, si os las visualizáis, fueron fuertes y muy duras, de mucha tensión emocional. Es un hombre como nosotros, no era Dios. Por lo tanto, hay que pensar lo mucho que él sufrió, lo mucho que padeció, lo mucho que él fue de valiente, porque lo vi, dije, es un valiente. Y bueno, es un ejemplo que nos da para que, por amor al Señor, sigamos. Y también, bueno, nos da ejemplo en cuanto a su vida, ¿no?
y te motiva, es una motivación. Bueno, solo quiero que quedaros con esta... Acabo aquí, perdonadme si he sido más... Me he hecho más cerca de lo que estoy acostumbrada, pero es que Pablo no se puede resumir fácilmente y además he dejado muchas cosas. Seguro que os ha ido ayudando a reflexionar. Y bueno, si me podéis ayudar a acabar con este texto bíblico que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a todos nosotros y a los que nos rodean. Amén. Amén.